En el año 2007, la familia Romero se mudó a una casa antigua en Villaverde Bajo, un barrio al sur de Madrid. El padre, Luis, la había conseguido a un precio irrisorio. Demasiado bueno para ser verdad. Era una casa de 2 plantas, con rejas oxidadas, puertas de madera maciza y un sótano que olía a humedad rancia. Había estado vacía durante más de 10 años. Aquí podremos empezar de nuevo, decía Luis, sin sospechar nada. Su mujer, Clara, no estaba tan convencida. Desde el primer día sintió una presión en el pecho al entrar, como si el aire pesara más allí dentro. Su hija pequeña, Lucía, se negaba a entrar a la habitación del fondo. Decía que había un señor dentro que no dejaba de mirarla. Cosas de niños, pensaron. La primera noche, mientras desembalaban cajas, la luz se fue sin previo aviso. Luis bajó al sótano para revisar los fusibles, pero se encontró con algo extraño. El interruptor estaba bajado, como si alguien lo hubiera hecho a propósito. Volvió a subir, y justo cuando cerraba la puerta del sótano, escuchó una voz grave y ronca que susurró: «¡Fuera!». Pensó que era su imaginación. No dijo nada, pero esa fue solo la primera advertencia. Los días siguientes, la familia intentó adaptarse, pero la casa no les dejaba. Las bombillas explotaban sin razón. Las puertas se cerraban solas. Y por las noches, Lucía se despertaba gritando. «Dice que el señor se sienta en la escalera», lloraba. «No tiene ojos. Me ve igual». Luis, que ya no dormía bien, decidió poner una cámara en el pasillo de noche, apuntando hacia la escalera. Solo quería calmar a su hija con pruebas de que no había nada. A la mañana siguiente, revisó la grabación. A las 3:17 de la mañana, la cámara empezó a hacer un leve zumbido. Se oyó un crujido. Y entonces, se vio. Una silueta negra, alta, quieta, apareció en el segundo escalón. No tenía rostro. Estaba allí, mirándola dormir desde la oscuridad. Luis paró el video, pálido. Lo volvió a poner. La figura se desvanecía lentamente, como si se fundiera con la sombra. No se lo dijo a Clara. Solo borró el archivo. Pero esa noche, a la misma hora, escucharon pasos en la escalera de madera. Uno a uno, lentos. Nadie se atrevió a salir del dormitorio. Y entonces, en un susurro claro, una voz gutural dijo desde el pasillo: «Ya no estáis solos». Clara ya no aguantaba más. Empezó a notar moretones en su cuerpo al despertar, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. Lucía hablaba cada vez menos. Se pasaba el día mirando fijamente la pared del salón y garabateando dibujos con figuras negras, todas sin ojos. En uno de ellos, había una puerta abierta y algo saliendo del suelo. Luis, desesperado, decidió entrar al sótano una vez más. Esta vez no solo bajó por los fusibles. Llevó una linterna, guantes y una pala. Había una trampilla de madera a un lado que no recordaba haber visto antes. La abrió. El aire que salió de ahí dentro era como un golpe de fango y óxido podrido. Bajo la trampilla encontró tierra removida, cubierta con tablones clavados. Empezó a cavar. A los pocos minutos, la pala chocó contra algo duro. Quitó la tierra con las manos temblorosas. Era una caja de madera podrida, cerrada con una cuerda vieja. Al abrirla, descubrió un conjunto de objetos que helaban la sangre. Un crucifijo roto, mechones de cabello infantil, una muñeca sin cabeza, y lo peor, una fotografía en blanco y negro. En ella salía un hombre alto, de traje, sin ojos. Su rostro había sido quemado con cigarrillos.
En el reverso, alguien había escrito con tinta corrida: No dejarás que salga. No debe ver la luz. Esa noche, Clara soñó con una habitación blanca, sin ventanas, y al hombre sin ojos arrastrando los pies por el suelo. Cuando se despertó, tenía barro en los pies. Y Lucía ya no estaba en su cama. La casa estaba en silencio. Luis gritaba el nombre de su hija por todas las habitaciones. Clara bajó corriendo al salón, y al pasar por el pasillo notó que la temperatura bajaba bruscamente. La puerta del sótano estaba abierta. Dentro, solo se escuchaba el goteo de una tubería, y la respiración de algo que no era humano. Luis bajó primero. Clara, temblando, lo siguió. La linterna parpadeó. Al fondo del sótano, en la esquina más húmeda, estaba Lucía. De pie, quietísima, mirando a la pared. Lucía, gritó Clara, corriendo hacia ella. Pero la niña se volvió lentamente y habló con una voz que no era suya, una voz de ultratumba, cargada de odio. No es suya, es mía. Luis sintió que algo pasaba junto a él, como una corriente eléctrica helada. La linterna cayó al suelo. En la oscuridad, una figura empezó a formarse desde la sombra misma de la pared. Alta, delgada, sin rostro, con los brazos largos, casi arrastrándolos. El hombre sin ojos. Clara cogió a Lucía y subió corriendo las escaleras, mientras Luis se giraba y, por una fracción de segundo, lo vio claro. La criatura lo miraba directamente, sin ojos, pero con una intensidad imposible de describir. En su boca desfigurada, una sonrisa gigantesca, imposible, empezó a abrirse. Ya me habéis visto. Ahora os veré yo, susurró la voz en su cabeza. Luis subió tras ellas, y entre gritos, cerraron la puerta del sótano con muebles, clavos y todo lo que encontraron. Pero ya era tarde. El mal no estaba solo abajo. Estaba con ellos. Desde aquella noche, no volvieron a abrir el sótano. Pero el hombre sin ojos ya no necesitaba esa entrada. Clara comenzó a escuchar susurros por las noches, justo encima del dormitorio. Palabras sin sentido, en un idioma gutural, como si algo reptara por el falso techo. Luis no dormía. Se pasaba las madrugadas sentado en una silla, frente a la puerta del pasillo, con un cuchillo en la mano. Lucía ya no era la misma. Hablaba con alguien invisible. Reía sola. Y una noche, mientras Clara intentaba peinarle el cabello, la niña giró la cabeza lentamente y dijo con total calma: «Mamá, el Señor dice que cuando papá se duerma, vendrá por ti». Luis, agotado, intentó pedir ayuda. Llamó a un viejo amigo suyo, Jorge, que trabajaba en la policía. Jorge vino al día siguiente, escéptico, pero al subir al desván, encontró algo que nadie esperaba: dibujos. Cientos de ellos, pegados al techo por dentro, como si alguien los hubiera puesto desde dentro del aislamiento. Dibujos de ojos tachados, figuras alargadas y cuerpos flotando. Y en el centro, un mensaje escrito con letras deformes. No es una casa, es un cuerpo, y ahora os respira. Esa noche, Jorge decidió quedarse con ellos. Puso su móvil a grabar desde el pasillo. A las 2:58 de la madrugada, todos se despertaron al mismo tiempo. Las paredes temblaban. Una presión se acumulaba en el aire, como si la casa entera contuviera la respiración. Y desde el techo, entre los crujidos y las grietas, se oyó una voz cavernosa. Uno de vosotros debe quedarse conmigo. El suelo vibró. Las lámparas estallaron. Y en medio del caos,
Lucía empezó a caminar sola hacia la puerta del pasillo, como hipnotizada. Lucía, no, gritó Clara, corriendo tras ella. Pero la niña no reaccionaba. Solo repetía en voz baja: no quiere a mamá, quiere a otro. Ya lo ha elegido. Luis agarró a su hija justo antes de que pusiera la mano en el pomo. Clara se llevó a la niña, temblando. Jorge, el policía, se quedó de pie, paralizado, con la mirada fija en la puerta del sótano, que estaba abierta. Nadie la había tocado. Y sin embargo, se balanceaba suavemente, como si algo invisible la hubiera empujado desde dentro. No, no puede ser, susurró Jorge, sacando el móvil para ver la grabación de la noche anterior. Retrocedió hasta las 3 de la mañana y se quedó sin aliento. En la pantalla, se veía a él mismo, durmiendo en el sofá, y una figura que bajaba del techo, deslizándose como una araña, para sentarse sobre su pecho. No tenía ojos, solo una cara estirada y una boca inmensa. Y susurraba, una y otra vez: tú, tú, tú. Jorge dejó caer el móvil. En ese instante, empezó a sangrarle la nariz. Luego los oídos. Cayó de rodillas. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, sus ojos se pusieron completamente negros. Levantó la cabeza y sonrió con la boca muy abierta, como si ya no fuera él. He sido elegido, dijo con voz hueca. Ahora, el cuerpo está completo. Luis intentó empujarlo, pero Jorge se levantó con una fuerza inhumana y lanzó a Luis contra la pared. Clara gritó, agarrando a Lucía, y corrieron escaleras arriba. Desde abajo, la voz de Jorge, o lo que fuera que hablaba a través de él, retumbó como una campana rota. No podéis escapar. Esta casa os quiere dentro. Y no va a soltaros jamás. Clara cerró la puerta del dormitorio de golpe. Puso una cómoda delante. Lucía lloraba en sus brazos, pero no como una niña asustada, como si supiera lo que iba a pasar. Mamá, no luches, susurró. Él siempre gana. Esta no es nuestra casa. Abajo, Jorge caminaba por el pasillo recitando algo ininteligible. Cada paso que daba hacía crujir el suelo como si fuera carne vieja. Las luces parpadeaban. Y el aire se volvió irrespirable, denso como humo. Luis, herido y sangrando, se incorporó como pudo y subió a rastras al dormitorio. Vamos a salir de aquí. Esta noche. Ahora. Buscó las llaves del coche, pero no las encontraron. La casa había empezado a cambiar. Las ventanas estaban tapiadas por dentro. Las paredes parecían latir, como si tuvieran venas. El papel pintado sudaba un líquido negro. Esto es un cuerpo, murmuró Clara, recordando lo que vieron en el desván. Es un cuerpo, no una casa. Fue Lucía la que le señaló la salida, el desván. Por arriba. El techo no lo controla. Todavía no. Luis rompió el acceso con una barra de hierro. Subieron los tres por la escalerilla, y justo cuando Clara cerraba la trampilla, Jorge saltó para alcanzarlos. Pero no llegó. Se quedó abajo, quieto, mirando hacia arriba con esa sonrisa cruel, y sus ojos completamente vacíos. No podéis vivir sin la casa. Ya os pertenece. En el desván, encontraron una claraboya cubierta con una lona clavada por dentro. Luis la rompió con el hombro. El aire de la calle entró de golpe. Frío, limpio, vivo. Saltaron por el tejado hacia el cobertizo del vecino. Luis se rompió el brazo. Clara casi se desmaya. Pero estaban fuera. Al volver la vista atrás, la casa parecía diferente. Más grande.
más oscura, como si supiera que había perdido algo suyo. Desde una de las ventanas del piso superior, una silueta alta sin rostro los miraba. Y entonces, todas las luces se apagaron. La familia Romero nunca volvió a poner un pie en Villaverde. Luis fue ingresado por fractura múltiple y agotamiento extremo. Clara necesitó tratamiento psicológico durante más de un año. Lucía fue la única que pareció salir indemne. Aunque, a veces, en mitad de la noche, se sentaba en su cama y hablaba con alguien que ya no estaba. La policía entró en la casa días después. No encontraron a Jorge. La vivienda estaba vacía. No había muebles, ni restos de que nadie hubiera vivido allí en semanas. Solo en el sótano hallaron una caja con dibujos de ojos tachados, y una palabra escrita una y otra vez en las paredes: dentro. El caso fue cerrado como una desaparición sin resolver. Y la casa volvió a ponerse en venta. Desde entonces, ninguna familia ha durado más de una semana en ella. Una pareja de ancianos la abandonó en la madrugada, gritando que la madera les hablaba. Un joven estudiante saltó por la ventana del baño diciendo que una figura le tocaba la espalda mientras se duchaba. Actualmente, la casa sigue ahí, en una calle sin salida de Villaverde Bajo. Nadie la habita. Nadie se acerca. Y por las noches, si te quedas en silencio, se dice que desde dentro se oye una respiración profunda, pesada, como si aún estuviera viva. Y esperando.